¿Cómo están? Hoy día nos vamos a referir a los ejercicios de reacciones redox. Para eso vamos a hacer tres ejercicios tipos, bases, dos de materia y un tercero del concepto de corrosión, que yo creo que es muy importante para el área de la ingeniería. El primer ejercicio dice lo siguiente: ¿qué ocurriría al agregar un trozo de cobre metálico a una solución de ácido clorhídrico de concentración 1 molar? ¿Qué ocurriría si añadiésemos níquel metálico al ácido? Y nos dan los potenciales de reducción de ambos elementos. Para el caso del cobre, 0,34 volt, y para el caso del níquel, menos 0,25 volt. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos que imaginar un poco cómo es el sistema. Supongamos que tenemos un vaso en el cual vamos a tener ácido clorhídrico de concentración 1 molar, y a esta solución le vamos a agregar un trozo de cobre. El trozo de cobre va a estar en estado sólido. Vamos a suponer que ahí tenemos el trozo de cobre. Entonces la pregunta es, ¿el cobre se va a disolver en la solución de ácido clorhídrico o simplemente no va a pasar nada? Entonces para eso nosotros recurrimos al concepto de las reacciones redox. Primero, si el cobre se disuelve, significa que el cobre estaría pasando de estado metálico a solución, es decir, a estado más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el cobre se estaría oxidando, es decir, que el cobre en estado sólido va a pasar a cobre más 2 en estado acuoso, y aquí estaría liberando 2 electrones. El potencial estándar de esta semi-reacción va a ser menos 0,34. ¿Por qué menos 0,34? Porque nuestro dato nos entrega que el cobre en el proceso de reducción es 0,34 pero con signo positivo. Como yo lo estoy escribiendo al revés, entonces el potencial cambia de signo. Ahora, si el cobre se está oxidando, alguien debe de reducirse. En este caso, el que se reduce es la solución de ácido clorhídrico. En la solución de ácido clorhídrico nosotros tenemos los protones. Recuerden que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por ende este se disocia totalmente en protones y en cloruros. Por ende, el hidrógeno que está presente en el ácido clorhídrico se va a reducir. ¿Qué implica esto? Que va a pasar a hidrógeno gaseoso. Aquí tengo 2 hidrógenos, multiplicamos por 2, por ende me quedan 2 cargas positivas. Aquí tengo carga 0, agregamos más 2 electrones al lado izquierdo de esta semireacción. Y el potencial de esta semireacción, por convención, es 0,0 volt. Sumamos, ¿y qué ocurre? Que en este caso se me eliminan o se me van los electrones, y al sumar me queda que tengo cobre en estado sólido más 2 protones, este en estado acuoso, va a dar cobre más 2 acuoso más hidrógeno gaseoso. Y el potencial estándar de esta reacción va a ser la sumatoria de ambos potenciales. Por ende, el potencial total de esta reacción va a ser la sumatoria de ambos potenciales, que en este caso sería menos 0,34 volt. ¿Qué significa esto? Que como el potencial es negativo, significa que la reacción en este sentido no ocurre, no es espontánea. ¿Cuál es la reacción espontánea? Es a la inversa, es decir, que el cobre se reduzca en medio del hidrógeno gaseoso. Entonces, la pregunta era, ¿qué le va a pasar al cobre cuando sumerjamos en una solución de ácido clorhídrico? La respuesta es nada, no va a haber ninguna reacción.
Entonces, con el cobre no pasó nada. ¿Qué pasa con el níquel? Vamos a hacer el mismo desarrollo, pero ahora teniendo el potencial del níquel. Recuerden que el potencial del níquel, de reducción del níquel, es menos 0,25. Entonces, al escribir ambas semireacciones, tenemos que nuevamente el níquel ahora se va a reducir. Por ende, tenemos que el níquel en estado sólido va a pasar a níquel más 2 en nivel acuoso más 2 electrones. El potencial de esta semireacción va a ser 0,25 volt. Hacemos la misma reacción del hidrógeno. Entonces tenemos que protones en medio acuoso va a dar hidrógeno gaseoso. Multiplicamos por 2. Como aquí tengo carga 0 y aquí tengo más 2, agregamos más 2 electrones. Y procedemos a sumar. El potencial de esta semireacción ya dijimos que es 0,0. Y al sumar, nuevamente se nos van los electrones. ¿Y qué me queda? Que el níquel, en estado sólido, va a reaccionar en el ácido acuoso y nos va a dar níquel más 2, este acuoso, más el hidrógeno gaseoso. Y el potencial estándar final o total de esta reacción va a ser la sumatoria de ambos potenciales, que en este caso sería 0,25 volt. ¿Qué implica esto? Que como el potencial es positivo, significa que el níquel sí se va a disolver en la solución de ácido clorhídrico de concentración 1 molar. Entonces, el níquel se disuelve, al cobre no le pasa nada en la solución de ácido clorhídrico. Y de hecho, por eso en la minería, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del concepto de lixiviación de mineral oxidado, no se usa ácido clorhídrico, sino que se usa ácido sulfúrico. Porque si yo meto un mineral de cobre en ácido clorhídrico, no va a pasar prácticamente nada. Bien, serían las respuestas. Veamos el segundo ejercicio.